Bien, es hora que saludamos a nuestro próximo invitado. Él es Boris Márquez, lo conocemos. Él es historiador aquí de nuestra zona, de la Biblioteca Municipal de Concepción. Don Boris, ¿cómo está? Gusto saludarle. Un gusto saludarte a ti, Hugo. Gracias por la invitación. Harto rato que no conversábamos. ¿Cómo está usted? ¿Está bien? Muy bien, estamos muy contentos desde la biblioteca, hoy día presentando libros, el próximo miércoles inaugurando una librería y desde el 28 de noviembre, desde el domingo 28, convirtiéndonos en la primera biblioteca pública de Chile que atiende desde lunes a domingo. Así que felices haciendo la pega y entregando la cultura, ¿verdad?, a todos los habitantes de Gran Concepción. Ya le vamos a preguntar por ese tema específico al final, porque lo que nos convoca hoy día es el Día de la Concientización por el riesgo de tsunami. ¿Y por qué llamamos a un historiador? Para decirle a la gente que la relación de los tsunamis con Chile y con la región del Biobío no arranca el 2010 en adelante. Al contrario, para atrás, en la historia de nuestro país, hemos tenido un sinfín de tsunamis. Yo la otra vez analizaba ese tema, profesor, y hay por lo menos 5, 6, 7 tsunamis que fueron bien destructivos en nuestra zona, partiendo por ese que motiva finalmente el traslado de Concepción desde Penco hasta acá, que fue lo que generó, digamos, que buscaran un lugar más seguro a aquellas personas, ¿o no? Así es, la historia del país, la historia de Concepción, ¿verdad?, tiene en su ADN, en su identidad plasmada las catástrofes naturales, los terremotos y los tsunamis. Y qué bueno que se conmemore un día especial para poder estudiarlo, para poder conocer los que hemos vivido en la costa toda la vida. Yo soy de Penco, ¿verdad?, del antiguo asentamiento de Concepción. Vi cómo el mar salió, ¿verdad?, como señala la propia palabra tsunami, ola en el puerto, cómo llegó hasta la plaza. Lo recordábamos también en las imágenes que observamos. Y Concepción ha tenido muchos tsunamis. El primero que nosotros conocemos fue recién a los 20 años de creado y la fundación de nuestra ciudad en 1550, o sea, en 1570, hubo un maremoto, un tsunami que destruyó completamente la ciudad, y desde ahí en adelante cada generación ha tenido que vivir su propio proceso, ha tenido que convivir con los tsunamis, y esto ha quedado plasmado en el urbanismo, en el asentamiento geográfico de nuestras ciudades, pero también en nuestra cultura. El pueblo mapuche, por ejemplo, también tiene la conciencia de estos tsunamis en sus mitos, en sus leyendas, en sus propias tradiciones, y también nosotros, la cultura criolla, ¿verdad?, en sus cuecas, en sus tonadas, en sus libros. Hay mucha literatura. Solo en el 2010, ¿verdad?, yo he contabilizado por lo menos más de 25 títulos relacionados con memoria, con la historia, con algunos estudios críticos, ¿verdad?, y con literatura en general en torno a los terremotos y a los tsunamis. Así que la historia de Concepción, la forjación, ¿verdad?, de nuestra identidad está muy vinculada. Los mitos, ¿cuánto hemos escuchado, ¿verdad?, que en la bahía de Concepción o de Talcahuano hay volcanes submarinos? Bueno, todo eso a propósito de los diferentes viajeros, en este caso de Darwin, ¿verdad?, que estuvo en el terremoto del año 35, los movimientos de tierra y las entradas de mar, ¿verdad?, y él vio, ¿verdad?, humo, al parecer saliendo desde la bahía, lo describió de una manera, y eso pasó después en el imaginario colectivo a que muchas personas creyeran que habían en la bahía de Talcahuano, ¿verdad?, o de Concepción, volcanes activos y que en algún minuto podrían entrar en erupción y causar una catástrofe mayor. Sí, los tsunamis o los fenómenos, los desastres naturales como modeladores del territorio geográficamente, pero también modeladores de nuestro sistema sociocultural, digamos. Nosotros nos movemos mucho en relación a las catástrofes que nos toca vivir. Le quiero preguntar por su experiencia con el tsunami del 27 de febrero. Usted me dice que estaba en Penco y estaba cuando ocurrió. Yo se lo pregunto porque yo entrevisté a una geofísica de la Universidad de Concepción a propósito de este programa que vamos a transmitir hoy día. Se va a estrenar por YouTube a las 21 horas. Y ella me decía que, bueno, la hora fue muy destructiva para Talcahuano, claro, evidente, Dichato, pero en Penco, por el tema geográfico, Penco entró la ola, pero no hizo la destrucción que hizo en Dichato, estamos claros, ¿no es cierto? Entonces, el agua me dice usted que llegó hasta la plaza, más o menos. Llegó hasta la plaza porque hay un río, un estero, ¿verdad?, el estero Penco, que permite
que el agua, ¿verdad?, llegue hasta bien hasta la plaza, que queda a 4 cuadras, ¿verdad?, inclusive mucho más allá. La propia historia del asentamiento antiguo de la ciudad así nos relata. Es por eso, bueno, por los tsunamis, por los terremotos, ¿verdad?, que se debe trasladar la ciudad. No nos olvidemos que el terremoto que usted mencionaba, que fue del terremoto del 23 de mayo de 1751, donde ya se toma conciencia y se decide, no podemos quedarnos en la costa, ocurre no solamente por la decisión de no reconstruir. Yo estuve hace poco en París, ¿verdad?, y ahí veía la Notre Dame, París que ha construido en 8 siglos, tiene la misma catedral. En la mitad de esos siglos, o sea, solo en 4, nosotros hemos tenido que construir 7 catedrales, con todo lo que significa construir una iglesia, ¿verdad? Construir una iglesia significa varias generaciones detrás de ella. Y no es solamente por la falta de resiliencia, porque todas las crónicas antiguas nos demuestran que los pescadores, los costeros, se les destruía su casa y volvían a construir ahí mismo. Sí, o sea, tenemos una crónica, por ejemplo. Yo le iba a decir exactamente eso, digamos, que claro, cuando nació Concepción, cuando se fundó la ciudad de Concepción, se fundó en Penco, en 1751, o sea, en el terremoto que usted señala, digamos, se tomó la decisión de venirse acá a Concepción, pero allá quedó gente viviendo, y es lo que pasa en general. La gente sigue viviendo en lugares. Mira lo que pasó en Caleta Tumbes. Se destruyó completamente Caleta Tumbes, pero la gente siguió viviendo ahí. Hubo que hacer alguna modificación a las viviendas. Ahora tienen estas viviendas como Palafito. En Talcahuano también hay varias viviendas así. Pero la gente sigue viviendo ahí. Resiliencia. Vivir con el desastre. Aprender a vivir. Y eso es un poquito el tema hoy, digamos. Hacer conciencia sobre este tema, porque no podemos irnos todos para adentro, tenemos que habitar la costa también. Así es. Bueno, es que está la conciencia de que cada generación va a tener solo un tsunami. Yo aquí quería hacerle el punto, ¿por qué se cambia la ciudad? Porque obviamente ya el puerto, el mar, la tierra, ¿verdad?, el fondo marino sube y ya no pueden llegar los barcos, por eso tienen que buscarse un nuevo puerto, terminan en Talcahuano, la ciudad se viene a retirar, pero porque hubo un terremoto en 1730. Inclusive hay una documentación que se encontró hace muy poco en el Archivo Nacional que se cree que hubo otro en el año 33, 1733. O sea, una misma generación vivió 2 terremotos. Y ya la resiliencia, ¿verdad?, de la ciudad, claro, como ciudad de los conventos, de las casas comerciales, de lo público, ya no podía resistir y tuvo que buscar un espacio mediterráneo, un espacio resguardado. Pero la conciencia general que todos tenemos, ¿verdad?, es que cada generación va a vivir un gran terremoto, un gran maremoto, nos vamos a levantar y vamos a vivir en la costa porque de ahí somos. Yo te señalaba Domeyko, Ignacio Domeyko, el gran sabio que estuvo en 1845 en Talcahuano, le pregunta a un señor Campbell por qué está construyendo la casa donde se le había destruido en el año 35. Y él dice, porque aquí he vivido toda la vida y porque ya sé que no voy a vivir otro terremoto y otro maremoto. O sea, en el imaginario también colectivo está esto de que pareciera que solo nos va a tocar una vez, que no siempre es así, como les tocó a nuestros vecinos en el año 30, 33 y 51. Sí, y ahí tenemos una historia larguísima. Por eso, qué bueno que dé las fechas, digamos. En la región del Biobío, el terremoto del 27F y el tsunami posterior, digamos, no es excepción histórica. Al contrario, es una constante histórica. Y vamos a tener más tsunamis, vamos a tener más terremotos. No sabemos cuándo, evidentemente. Pero lo que sí tenemos que entender es que vamos a tener más de estos eventos y por lo tanto debemos estar preparados para esta circunstancia. En Talcahuano me llamaba la atención a propósito del reportaje o del programa que vamos a tener hoy día a las 21 horas por YouTube, que en Talcahuano no tengamos alarma de tsunami todavía, una cuestión que yo creo que debería solucionarse. No entiendo por qué no se ha solucionado, hay un problema administrativo ahí. Pero la gente sabe, por lo menos los habitantes del puerto saben más o menos cómo actuar. Y eso se pasa de generación en generación, como que uno lo tiene en el ADN. Si hay un temblor que yo no me puedo mantener de pie, si ve que el mar se recoge, hay que partir de inmediato para arriba. Entonces, eso se transmite generacionalmente. No necesariamente se aprende, digamos, en los colegios, se enseña también, pero se transmite generacionalmente. Pero hay que fortalecerlo en la formalización, ¿verdad?, de toda esta enseñanza, ya sea, como tú bien dices, en la educación formal. Yo estuve, por ejemplo, en Nueva Zelanda, un país con muchos volcanes, y hay
museos que enseñan, ¿verdad?, cómo se debe actuar, cuáles son los daños que puede causar, y te dicen, ¿verdad?, muy duramente que un volcán es muy probable que haga erupción, ¿verdad?, y va a destruir tu hogar. Yo estuve en la casa, ¿verdad?, y uno se sienta y en segundos hay una explosión y te demuestran qué es lo que va a ocurrir y qué debe hacer uno. Eso debe formalizarse, debemos buscar instancias de aprendizaje, y lo otro, debemos muchas disciplinas, la arquitectura, la archivística, diferentes otras, ¿verdad?, profesiones, tenemos que aportar, y disciplinas para poder conservar nuestro patrimonio. Nosotros, por ejemplo, trabajamos, tú sabes muy bien, en el Cementerio General de Concepción. Nosotros trabajamos también con los libros, con los museos. Todavía yo veo con mucho miedo, se rescató, por ejemplo, en el año 2010, documentación, lo que se salvó, lo que no llevó el mar, ¿verdad?, de la documentación antigua de Talcahuano. Hoy día observo que esos libros que se salvaron todavía están a orilla y a la costa del mar. Observo que muchos museos se levantan con material únicos frente del mar, y probablemente, ¿verdad?, van a desaparecer. Tenemos que aprender especialmente de la arquitectura, del trabajo que se ha hecho en torno a la reglamento de construcciones. Tú nombrabas los palafitos, ¿verdad?, cuando uno va a Coliumo, cuando va a Dichato, a diferentes lugares. ¿Cómo se piensa para no tener daños irreparables en el futuro? ¿Vamos a recibir un tsunami en el futuro? Sí, lo vamos a recibir. ¿Vamos a recibir terremotos? Sí, lo vamos a recibir. Entonces, protejamos nuestro patrimonio, en las cosas que nosotros creamos que son únicas, los objetos, el material que creemos que no podemos recuperar, tenemos que protegerlos hoy. Estamos terminando esta conversación con Boris Márquez, historiador aquí de nuestra zona. Ya lo último, mencionaba al principio usted actividades de la Biblioteca Municipal. Resumamos eso cortito y finalizamos, profesor. Dos grandes actividades y dos grandes buenas noticias. Primero, desde el próximo miércoles tenemos una librería. Concepción, en la pandemia, perdió dos grandes bibliotecas, las bibliotecas vivas, ¿verdad? Perdió 3 librerías. Contrapunto, la librería de Omar Lara, ¿verdad?, la librería de la Feria del Libro en el mall. Nosotros queremos aportar entonces a la distribución, a la comercialización, especialmente de los autores regionales, a precios accesibles, y vamos a tener una librería abierta que se llama Librería del Parque. Visítennos desde el día miércoles 10 en adelante. Y desde el domingo 28, la Biblioteca Municipal de Concepción se va a transformar en la primera biblioteca pública que abre desde los lunes a los domingos. Nuestros padres fundadores señalaron que las grandes ciudades se dan grandes bibliotecas, y eso es una realidad. Nosotros queremos ser la biblioteca no solo de Concepción, sino la biblioteca metropolitana, la biblioteca capital de la región del Biobío, y es por eso que estamos aportando decididamente con actividades, con cartelera, y abriendo nuestra biblioteca desde lunes a domingo. Así que vengan a disfrutar el sábado y el domingo del Parque Ecuador, de lo que está ocurriendo, ¿verdad?, y después pasan a la biblioteca. Boris Márquez, muchas gracias por este contacto. Ha sido usted muy gentil. Que esté muy bien. Muchas gracias. Adiós. Ahí estaba el historiador Boris Márquez, que gentilmente atiende el llamado de TV Noticias.